Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el jueves de la tercera semana del tiempo pascual y seguimos en el grosor del capítulo 6 de San Juan, que como lo narra la tradición, pues es un evangelio bastante extenso que, debido a la contextura de Juan, a la finura de Juan, digamos a la parte grafológica de Juan, que es tan bella, tan precisa, y sobre todo a su denominación en ciertos aspectos aramaicos, pues se dio por entendido que era San Juan quien lo escribía, y al mismo tiempo por datación, también como lo cuenta San Ignacio de Antioquía en uno de sus escritos, que obviamente narra la escritura de este mismo evangelio. Pero no nos quedamos tanto en la parte de la historicidad, vamos más bien a la cuestión propiamente dogmática, a la cuestión propiamente de la Sagrada Escritura, lo que revela este evangelio de las Sagradas Escrituras, este evangelio tan precioso, tan preciso de San Juan, que yo me quedaría con el versículo 51 de este fragmento. Obviamente estamos viendo la fragmentación para el día de hoy, es versículo 44 al 51. Yo me quedaría con el versículo 51, dice así: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de este pan vivirá eternamente, y por lo tanto el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante este fragmento de Juan, sobre todo porque pues obviamente está diciendo que su carne es verdadera comida, su cuerpo es la carne que es verdadera comida para la vida del mundo, para la vida de cada uno de nosotros. Y antes de entrar en el grosor de este texto tan bello, y sobre todo mirar la acción de Juan, la contextura, como le digo, en ciertos fragmentos de aramaicos que tiene Juan, el original de Juan, hay que entrar precisamente en lo que se llama la doctrina del santo sacrificio de la misa, instituida en la sesión 22 del Sacrosanto Concilio de Trento, del Concilio de Trento, en cabeza pues de Pío IV. Y dice, más o menos así, haciendo alusión a lo que es la Sagrada Eucaristía, dice prácticamente el concilio, exponiendo toda la sabiduría que ha recogido a lo largo de los siglos y la presencia real de Cristo en la misma, pues recoge el sentir para evitar ciertas confusiones que se están presentando en ese instante de la historia y que aún hoy en día se presentan en la historia de la Iglesia como tal, también hoy en día se presentan. Y en ese entonces se presentan ciertas fugas, llamémoslo así, ciertas fugas, que también hace parte de una herejía que se llamaba Fuga Mundi, que obviamente que viene pues del siglo II, pero se presentaban ciertas fugas con respecto a la creencia y a la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en especial por los hermanos protestantes, por aquellos que se rebelaron en contra de la Iglesia Católica sin justa causa, porque en realidad la Iglesia Católica siempre ha permanecido fiel e incólume al mandato del Señor, y siempre con justa medida, actuando de acuerdo a la coherencia que le pide prácticamente su misma institución, como la esposa de Cristo. Y por tanto entonces este sagrado concilio, este sacrosanto concilio, como se le conoce, el Concilio de Trento, vuelvo y digo, en su sesión 22, pues dice que es la misma víctima, simplemente de modo distinto, ofrecido esta vez por los sacerdotes. Es la misma víctima que se ofrece desde el altar de la cruz, pero no esta vez en el altar ofrecido a través del sacerdote, es la misma víctima. Y inclusive traigo una anatematización que dice que aquel que diga que Cristo no está totalmente en el pan, sino que sencillamente usted, digamos, tiene que recibirlo bajo las dos especies para recibirlo totalmente, sea considerado anatema. Y también inclusive trae otra sentencia canónica que dice que aquel que no crea que Cristo está en la Sagrada Eucaristía, pues sea también considerado de alguna otra manera pues anatema también. Y por eso entonces uno se pregunta a la luz del magisterio de la Iglesia y a la luz de lo que vamos a ver ahorita con el Evangelio de San Juan, se pregunta uno, y entonces ¿por qué los hermanos protestantes y por qué todas aquellas personas que aún siendo católicos, dudan de la presencia de Jesús? Si es que nada más a la luz de la ciencia, cuando uno estudia los milagros eucarísticos, que en este caso no es mi especialidad, sí trabajé pues en el campo de la ciencia, en la parte de la neurociencia mucho tiempo, pero no era mi especialidad. Y al mismo tiempo, escuchando al doctor Ricardo Castañón, también al gran médico forense, el doctor Zugide, y otros médicos, también un médico italiano que en este momento se me escapa el nombre, que dicen, a pesar de que son ateos y eran ateos, pues dicen que en esas hostias consagradas, que primero que todos no sabían que eran hostias consagradas, aparecen toda una misma caracterización, o sea, una forma regular en el cual aparecía la misma circunstancia, la misma situación,
presente en las hostias consagradas. Sangre de tipo AB, 23 cromosomas, XY, o sea, femeninos. Aparecía solamente gametos femeninos dentro de la sangre. Inclusive el doctor Sugibe se atreve a decir que ese músculo de miocardio, que obviamente la persona sufrió extremo dolor, extremísimo dolor. Y uno se pregunta, y aún teniendo usted las pruebas científicas de que Cristo está en la Eucaristía mediante, obviamente, mediante el sujeto contenido para la investigación, que es el mismo Cristo, entonces, ¿por qué no se cree que Cristo está en la Eucaristía? Y para corroborar este aspecto científico, pues cuando se estudia las Sagradas Escrituras y en especial la parte dogmática, como dice el Sacrosanto Concilio en la sesión 22, guiado por el gran Papa Pío IV, pues obviamente se llama la doctrina de la Santa Eucaristía, la Santa Misa, o de la Misa Sacrificium, como usted quiera decirlo en latín. Pero entonces en el versículo 51 dice, mi carne es para la vida del mundo. Y San Juan no utiliza el tema sarx, como obviamente normalmente se estudia en griego, no. Él utiliza, la fragmentación que él utiliza es víscera. O sea, una víscera, digamos como, no sé si en español se alcanzará a entender un poco más, como las vísceras. Pero la palabra aramaica es víscera, o víscera, como se quiera decirlo. Y cuando se toma la contextura del arameo, inclusive acompañándola con el sustantivo y al mismo tiempo el pronombre y el propositivo, que es alma, porque obviamente alma quiere decir mundo, pero vida del mundo, una vida que es transitoria con fin a la vida eterna, que es Hayed Lalalán. Entonces esa vida quiere decir aquello que se desgarra, aquello que se parte, aquello que prácticamente, digamos, como que sufre una alteración digamos, como que en su propia sustancia. Sufre una alteración en su propia sustancia para ser partido, para ser triturado, para ser prácticamente destrozado. Eso lo está queriendo decir aquí San Juan cuando dice Disrae, que es una palabra aramaica que quiere decir más o menos carne, pero como viene acompañada de alma que obviamente al mismo tiempo alim, pero alim también quiere decir, digamos, mundo, pero mundo muy terrenal, muy demasiadamente terrenal, mientras que utiliza la palabra alma como el mundo transitorio con fin a miras del mundo futuro. Entonces se queda uno aterrado de la contextura de Juan y de la explicación que él mismo da, porque está queriendo decir, está hablando de ese Bisrae alma. Entonces quiere decir de ese desgarro, de esa trituración, de esa totalmente, no aniquilación, no podemos decir aniquilación, sino digamos como totalmente destrozado para que entonces el mundo, ese alma que va en camino a la vida eterna, pues tenga el sentir y llegue a la vida eterna, Entonces, por eso algunos dicen, en especial algunos hermanos separados, inclusive algunos católicos he escuchado decir que simplemente es un mero, ¿cómo es que dicen? Un mero como simplemente una representación. Y eso está condenado por el Concilio de Trento. También dice, quien diga que la misa simplemente es cuestión de alabanza y no sea una total adoración a Cristo, sea considerado anatema. Entonces, por eso la Eucaristía es una total alabanza a Dios, pero al mismo tiempo es una total adoración a Dios. La Eucaristía es una total adoración a Dios, más que alabanza, es una total adoración a Dios, porque es como dice el Concilio de Trento, es la misma víctima, simplemente en un diferente modo, como lo dice el Concilio. O sea, en un diferente modo, la misma víctima, sacrificio incruento porque ya no hay sangre derramada, pero es la misma víctima ofrecida por el sacerdote. Entonces hay que apreciar lo que Cristo nos dejó como regalo, su cuerpo y su sangre, pero en este caso, como dice Juan, es esa misma visra, esa sangre ese cuerpo que se destroza. Ese cuerpo que se destroza por cada uno de nosotros para que esa alma, esa vida eterna, pero esa vida que es temporal, que va en camino a la vida eterna, pues tenga sentido. Y usted logre el famoso Hayed Lalalán, que habla obviamente San Juan, veíamos ayer en el fragmento del día de ayer, esa vida eterna, esa vida que es eterna. Y por eso la única forma de usted alcanzar la vida eterna es comiéndose esa carne triturada por Cristo en la Eucaristía. Y acuerde las palabras del concilio, es la misma víctima, usted en la Eucaristía está en el Calvario, es la misma víctima, simplemente de diverso modo, como dice el concilio, esta vez como el sacerdote.
Así como Cristo se ofreció en el altar de la cruz, ahora se ofrece en el altar de la Eucaristía. El altar de la Eucaristía por manos del sacerdote. Entonces usted no puede cambiar algo que la iglesia ha enseñado y mucho menos contradecir lo que la ciencia que ha estudiado desde el anciano, el primer milagro eucarístico, hasta el último prácticamente que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad del Papa Francisco, que ocurrió hace poco. Inclusive también hay uno en México. Entonces todos tienen la misma denominación, la misma regularidad. Tipo de sangre AB, 23 cromosomas XY. No aparece ninguna estructura masculina, para nada en absoluto. Y al mismo tiempo aparece músculo del miocardio. Mejor dicho, una contextura bellísima para uno poderle darle gracias a Dios por su presencia en la Eucaristía. Y esa carne que usted come, esa carne que usted traga, porque el verbo obviamente es tragar, pues es lo que le hace que esa alma, esa vida temporal, busque la vida eterna y usted alcance la vida eterna, el Hayel la Lalam. Y por eso a través de María Santísima usted lo logra. Porque acuérdese de una cosa, y le repito siempre lo repito, cuando usted consume el cuerpo y la sangre de Cristo, está consumiendo el cuerpo y la sangre de María. Por eso, cada vez que usted consuma el cuerpo de Cristo, acuérdese de la Santísima Virgen María, que gracias a ella, a su sí, gracias a ella, a su abandono total en la voluntad de Dios, hemos recibido al Salvador. Por eso no hay más que decir, solamente me queda darle las gracias por ver mi canal. Suscríbase también a mi canal, por favor compartan este video. Dios los bendiga, la Santísima Virgen María los acompañe y ella, figura inminente de la salvación después de Cristo Jesús, nos guíe y nos acompañe para que seamos conscientes de que cada vez que recibimos a Cristo, recibimos el cuerpo y la sangre de María. Por tanto, démosle gracias a ella. Dígale, gracias Señor por María Santísima, gracias Jesús, porque te puedo consumir, puedo tragar esa carne triturada por mí, para que yo tenga esta vida temporal, alcance yo la vida eterna, a través tuyo, pero por intercesión de María Santísima, porque ¿qué? Porque a través de ella usted alcanza más fácil la salvación. Dios los bendiga, la Virgen María los acompañe. Hoy indispensable, Santa Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. No me queda nada más, simplemente también acuérdese de orar por el Papa. Cada vez que usted reciba el cuerpo y la sangre de Cristo, ore por el Papa, también porque es el sucesor de Pedro. También tiene, como dice el Concilio de Trento, una gravísima responsabilidad, porque está en comunión, que es, como dice, la cabeza visible y perenne, como dice el Sacrosanto Concilio de Trento. Dios los bendiga, la Virgen María los acompañe, María Reina de la Paz, ruega por nosotros, San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Acuérdese cada vez más que consume el cuerpo de Cristo, dele gracias a Dios y a través de María Santísima para que su vida logre la vida eterna. Dios los bendiga, que esté muy bien, feliz día.